La quema de la Embajada de España del 31 de enero de 1980, en donde asesinaron 37 personas, es para la historia de Guatemala el referente del nivel de atrocidad de las políticas de represión y persecución cometidos por el ejército y gobiernos de Guatemala en contra de la población guatemalteca y de los pueblos indígenas. A finales de la década de 1970, debido a la expansión de los movimientos revolucionarios en el norte del departamento del Quiché, el ejército de Guatemala ejecutó estas políticas de represión en contra de dirigentes, tanto de hombres como de mujeres, de comunidades de origen maya y xil, una realidad que las poblaciones urbanas desconocían o sabían muy poco. Mi padre, Gaspar B., quien era catequista, junto a varios de sus compañeros, tomaron la decisión de denunciar las atrocidades para evitar más muertes en la región Ixil. Viajaron a la ciudad capital de Guatemala, buscaron en los medios de comunicación e instituciones del gobierno espacios para denunciar los crímenes de persecución, asesinatos, masacres, pero sus voces no tuvieron eco. Muchas de estas instituciones rechazaron y negaron los hechos, en clara complicidad con el gobierno y el ejército de Guatemala. El movimiento de estudiantes universitarios y del nivel medio, algunos sectores religiosos apoyaron y acompañaron al grupo para hacer las denuncias. La toma de la Embajada de España se hace como último recurso para lograr ser escuchados, pero el control y persecución de los aparatos de inteligencia y de la Policía Nacional montó un operativo cercando el edificio de la Embajada, encerrando a campesinos y estudiantes y todas aquellas personas que ahí se encontraban. El final, como lo registra la historia a través de las investigaciones científicas, fue la incineración de todos ellos por orden del alto mando del ejército y del gobierno. El fatal hecho colocó al gobierno de Guatemala como uno de los regímenes más sanguinarios del continente en contra de su propia población. La quema de la embajada para los pueblos indígenas y sociedades civilizadas evidenció lo capaz que son los sectores del poder económico, político y de los gobiernos para mantener sus privilegios construidos a través de la explotación de la fuerza de trabajo, el saqueo desde la época colonial, desde la quema de las ciudades mayas de Ximché y Gumarcaj en 1525 por Pedro de Alvarado. No se habían vivido situaciones similares como las ejecutadas en las décadas de 1960, 1970 y 1980, donde la destrucción de los pueblos enteros, asesinatos, definía la imposición de un sistema de represión en contra de los pueblos indígenas. Este crimen, así como el de genocidio, permanecieron en la memoria de las víctimas sin que se pudiera encaminar un proceso penal de investigación. Fue hasta en 1999 que Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz y como hija de una de las víctimas, presentara una denuncia en la Audiencia Nacional de Madrid en contra de los actores intelectuales del crimen. La masacre del 31 de enero de 1980 significa para la historia de Guatemala el nivel extremo de la represión militar, dictatorial y gubernamental, pero a través de la intensa lucha de los pueblos por la búsqueda de la verdad y justicia, han hecho posible llevar a los tribunales a varios de los actores intelectuales, además de lograr el primer juicio y condena a uno de los militares responsables del genocidio en contra del pueblo maya.